Wow, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo todavía bien consternado, debo decir, con mucha pena también, porque hace algunas horas, ya hace bastantes horas, de este día al menos en que se está grabando esto, espero publicarlo hoy día mismo, depende también ahí de la carga del video, la duración y etcétera, pero al menos hoy, cuando estoy grabando esto, 22 de julio de 2025, ha fallecido Ozzy Osbourne a los 76 años, una noticia que yo la pensé muchas veces, pero realmente hoy me doy cuenta que no dimensioné cuánto iba a doler, cuánto iba a impactar y tampoco la dimensión de realidad. Eh, por mucho que haya fantaseado con ese día y qué ocurrirá, cómo, etcétera, cómo lo voy a vivir, qué van a decir, jamás pensé que realmente sería de esta manera. No quiero ahondar mucho en esto, espero que el video además no quede muy largo, pero para mí Ozzy Osbourne fue, es y va a ser por siempre el artista que más cerca mío estuvo por distintos motivos. Yo nací en el 87, pero empecé a escuchar rock y heavy metal. Fue lo primero que escuché. Y lo empecé a escuchar cuando tenía 8 años, 9 años. Y ya con 10 incluso tenía mis primeros CD y mis primeras cosas. De hecho, separé muchas cuestiones como para mostrárselas. Una de las cosas fue este disco, Speak of the Devil, en esta versión, en esta edición que es del 95, una edición de Sony, que este es un álbum bien particular porque después con los años se comentó que se hizo en un espacio súper chiquitito, se tuvo que regrabar, entonces es un sonido muy pulcro, es en vivo, pero tiene muchas capas, ¿no? Para tapar ciertos errores y mejorar algunas cuestiones. Y bueno, de todas maneras, el sonido es realmente increíble, la banda está increíble, Tommy Aldrich en batería, Roddy Sarso en bajo, tremendo ahí, ese dúo. Brad Gillis o Gillis, no recuerdo, el guitarrista, y bueno, Ozzy Osbourne, meramente en estas ediciones con material de Black Sabbath, pero hay otros en el que, de hecho, un VHS de la época, si mal no recuerdo, incluso posiblemente un Laserdisc, que después se editó en DVD, que también por allá lo tengo, donde ahí se expande un poquito más este tour, particularmente este tour que cuenta ya con material de Ozzy Osbourne. Pero eso ya era un disco que compré en la época. Digamos. De hecho, este tipo de pegatinas y todo eso es de esa época. Aunque de ese disco, y también aprovecho insisto, luego de haber separado algunas cosas, tengo, después con los años me hice, por ejemplo, de esta copia, ¿no? Que ya este es el formato original, porque además lo que les acabo de mostrar es la edición digital remasterizada de esa manera. Bueno, esta es la edición original japonesa. Esta viene con un 7 pulgadas, es así súper súper especial, súper particular como edición, muy, muy bonita, muy completa. Y esta es la edición británica, eh, del Reino Unido, que además la separé porque tiene esa particularidad, se llama Talk of the Devil, en vez de Speak, ¿no? Muy, muy británico todo, se utiliza más bien la palabra talk. Eh, y es posiblemente del artista que más cosas tengo, de todo tipo de cosas, no solo de discos, ediciones, sino que también muñequitos, revistas y etcétera. De hecho, cuando me puse a pensar en esto también, me acordé, por ejemplo, además me permite hablar, aunque así muy a la pasada, de este tipo de cosas, los flexidisc, ¿no? Que son estos discos que son de este material muy justamente flexible y que la verdad se utilizaban para promocionar cosas, no nada sonoro necesariamente, ni mucho menos audiófilo. Ven ahí, es transparente y es completamente plástico que se dobla, pero hay surcos. Ahí hay surcos. No se alcanza a ver, pero ahí la aguja cae y hay información. Este en particular es para Raw Cuts Number One, una revista que en 1988 lanzó este flexidisc de Ozzy Osbourne, donde aparecen extractos de Miracle Man y Demon Alcohol, dos canciones que aparecen en No Rest for the Wicked,
Dicho sea de paso, el primer disco, el primer LP, álbum, donde participó Zakk Wylde como guitarrista y además entró inmediatamente como compositor de muchas canciones tremendas, tremendas, tremendas canciones, entre ellas la propia Miracle Man. Y que aquí, claro, tiene como, de hecho ahí dice, no sé si se alcanza a ver, pero dice Ozzy, in his own words, o sea, en sus propias palabras, y de hecho es una invitación a comprar, a escuchar este disco, y luego viene el extracto de cada una de las canciones por lado y lado. Y este, la verdad, lo tengo porque lo compré, en algún minuto lo pillé en alguna feria de vinilo y me lo compré de nuevo porque me encanta Ozzy Osbourne, tengo muchas cosas de él y quise comprarlo. Tengo mucho, de verdad que me costó mucho separar material, eh, pero les muestro esto porque también es significativo para mí. Es un picture disc, que es un vinilo que tiene esta imagen, ¿no? Muchas veces se dice que esto no suena muy bien como formato, el picture disc, porque sobre el vinilo y sobre el surco, la información, ¿no?, que está grabada, que está traspasada, se le imprime, se le pega esta imagen, lo que además entonces hace que no solo se genere este artículo de colección, sino que además también degrada un poquito el sonido, ¿no?, y la calidad del surco mismo. Pero lo quise separar porque este es el 12 pulgadas de Changes en su versión de la gira Live and Loud, que es justamente una época que a mí me pegó mucho. O sea, partí con ese disco que les comenté, ahí entré del 95, yo tenía 8 años más o menos, y entré con ese disco que es de Ozzy Osbourne, pero con material de Black Sabbath, y ya después salió un año más tarde, en el 96 o 97, Osmosis, ahí entré de llenísimo, y ya después vino el enterarme que había habido una gira anterior, y realmente Live and Loud es un tremendo disco en vivo. Y esto, de hecho, es un 12 pulgadas con Changes primero, como primera canción, y la segunda también en vivo. Y en el segundo lado, No More Tears y Desire, también extraídas del Live and Loud. Si hay ruido entre medio es porque este video, entre paréntesis, salió así muy producto de esta noticia y me motivé a hacer este video y a hablar de, insisto, del artista que a mí más me acompañó, que a mí más me gusta, que más seguí, lo fui a ver infinitas veces cuando vino con Black Sabbath, con Ozzy Osbourne como solista. em, lo vi con Gus G, lo vi con Zakk Wylde, lo vi con, en fin, ¿no? Qué sé yo. Así que nada, también les quería mostrar esto como artículo. Pero ya si les tuviese que ahora metiéndonos de lleno en qué cosas recomendarles o mostrarles de lo que para mí significa Ozzy Osbourne, eh, varias cosas. Lo primero, y vamos a partir de atrás hacia adelante, tengo un box set de Black Sabbath, tengo varios box sets de Black Sabbath y varios box sets de Ozzy Osbourne. Ya les voy a mostrar algunos de Black Sabbath, no les voy a mostrar ninguno porque, entre otras cosas, las ediciones o reediciones de esos vinilos en particular y esos CDs en particular me parece que no son del todo tan llamativas en términos del sonido. Y si es por la música, la verdad, este quizás va a ser un video diferente a otro. Yo siempre les digo, escuchen música, no importa el formato. En este caso sí me voy a preocupar de la calidad del sonido porque la verdad Black Sabbath y Ozzy Osbourne, recomendarlos, incluso aunque yo no lo hiciera en estos días, va a estar sonando igual y posiblemente alguien se va a motivar igual a escucharlos o no. Así que yo prefiero recomendarles directamente cositas específicas o mostrarles algunas joyitas como esto. Insisto, vamos a ir de atrás para adelante. Este es el Paranoid de Black Sabbath. Yo lo tengo en estas ediciones, eh, perdón, en estas fundas resellables. Acá está el disco, ¿sí? Y este es un disco no de época solamente, por lo general cuando se dice época uno entiende que es del 70, del 80, no, esta es la primera edición. Acá está el set original. Pero ¿cómo sabemos que es la primera edición? Por dos características del Paranoid. La primera es que en los créditos, no me voy a ver, pero en los créditos hay 6 líneas de agradecimientos, o no sé si agradecimientos, pero en esta parte hay 6 líneas. Y se menciona aquí eh, al manager, al management, Jim Simpson Big Beard, ¿sí? Ese personaje se retiró de la banda como parte de quien los manejaba,
justamente cuando se lanzó este disco. Y este disco, de hecho, se dice que no se tenía presupuestado que vendiera tantas copias y de esta primera edición que yo les estoy mostrando, que tiene esa característica de las 6 líneas y que menciona a este management, em, se supone que se editaron 5.000 copias. Porque la verdad, si bien es cierto, el primer álbum, el homónimo, había vendido, pero se creía que este no lo iba a hacer tanto. Y sin embargo la pegó. Y se agotaron todos. Cuando hubo que reimprimir, ese, eh, ese agradecimiento, esa mención, desapareció porque esta persona se había ido. Y vaya que en mal momento se había ido como parte del staff de Black Sabbath. Por lo tanto, entonces ese agradecimiento se dejó de imprimir. Esa es una forma de identificar una primera edición del Paranoid de Black Sabbath. Y la segunda es que el disco trae por cara, trae 4 canciones, 4 tracks, si se quiere, ¿sí? Son 4 canciones lado A, 4 canciones lado B. Pero en el lado B, por algún error, quedaron 3 pistas, pero 4 canciones. La tercera y la cuarta canción quedaron juntas, entonces no hay una separación típica que uno ve. Eso también se corrigió en las ediciones posteriores. Así que tener esto realmente es una joya que hoy eh, toma una relevancia realmente, digamos, de alto vuelo. Todos sabemos que además después de Black Sabbath, en 1978-79, las drogas, el alcohol y el exceso y la locura, en un Ozzy Osbourne que ya había dejado huella con su voz, su impronta como líder, como frontman, eh, se había acaparado muchas miradas, pero también esa fama de un tipo que siendo déficit atencional y además un tipo de clase obrera que de pronto se vio inmerso en la fama y que no vio nada mejor que gastarse el dinero en lo que él creía que podía hacer la vida en ese minuto, que era excesos, le costó en el fondo el que lo echaran del grupo. Y cosa mala, lo metió aún más en estas adicciones, lo que provocó una cuestión que muchos a la larga criticaron, que era el hecho de que se inmiscuyera Sharon Osbourne, que fue su esposa, y de quien se separó por lo menos unas 2 o 3 veces, si mal no recuerdo, pero bueno, se volvieron a juntar. Muchos dicen por el dinero y la ambición de esta mujer de aprovecharse de Ozzy Osbourne, pero la verdad yo relevo mucho, o le doy valor mucho a la imagen de Sharon Osbourne, porque fue finalmente quien lo levantó, por ejemplo, en esa época, y que en distintas épocas lo supo también colocar desde su imagen, desde su impronta y desde su estética y incluso sonoridad, me atrevería a decir, en las distintas etapas y épocas por las que cruzó la carrera de Ozzy Osbourne. Y por lo tanto, me parece que es una figura fundamental en la carrera de John Michael Osbourne. Em, y perdonen que me vaya cruzando, pero tengo muchas cosas acá. Esta es una caja que se editó, esto es un box set, que se editó, si mal no recuerdo, para el 30 aniversario o 35 aniversario del Blizzard of Oz y el Diary of a Madman, ¿sí? Acá viene un libro con muchas fotografías bellísimas de esa época, donde justamente y entre otras cosas aparecen esas fotografías de Ozzy Osbourne en los hoteles, esnifándose y cuánta cosa metiéndose para adentro, y que fue justamente un periodo del que Sharon Osbourne lo sacó. ¿Por qué relevo esta caja en particular? Porque, claro, esto fue 2011, 30 años de la publicación de estos 2 discos en el 81, porque son discos que fueron masterizados por George Marino, o George Marino, que quienes sabrán sobre vinilos y todo este mundo, es un tipo que hace trabajos bastante buenos en materia de masterización de discos audiófilos. Pero él, a diferencia de otros nombres que suenan mucho, como Bernie Grandman, o como Kevin Gray, o Ryan K. Smith, o en fin, tantos otros, Chris Bellman incluso, aunque él no tanto,
porque él sí participó mucho, de hecho, de la música noventera, popera, rockera, etcétera, pero particularmente los otros tres nombres no se han metido del todo, ahora un poquito más, pero en general no se han metido mucho en este tipo de material, de sonido. Sin embargo, George Marino sí lo ha hecho y parte de ese trabajo en 2011 incluyó esto. ¿Yo qué les recomiendo aún más? Una edición específica y solitaria, voy a decirlo así, del Diary of a Madman, que lamentablemente no recuerdo si es la europea o la estadounidense. Me parece que es la estadounidense, que fue masterizada por George Marino, pero que la laca está cortada por Ryan K. Smith, lo cual ya es sinónimo en Sterling Sound, que es sinónimo de un sonido realmente increíble. Es un disco, yo lo tengo, es un disco silencioso, con mucho detalle, mucho sonido de escenario, una escena muy amplia, muy potente. Yo creo que no hay, al menos en mi colección, un disco de Ozzy Osbourne. Y me atrevería a decir de metal ochentero o de esa época que suene como ese disco, así que es realmente algo maravilloso. En este box, además, al fondo, viene esta maravilla, que es esta cruz, ahí está, esta cruz que tanto caracterizó la carrera de Ozzy Osbourne y que esto fue un regalo que les hizo a la banda, a Black Sabbath en específico, el padre de Ozzy Osbourne. Yo les había dicho que la familia de Ozzy Osbourne era de clase trabajadora en Birmingham, Inglaterra, y el papá era alguien que trabajaba, si mal no recuerdo, en la metalurgia o en alguna fábrica relacionada o ligada con los metales y ese tipo de cosas. Y como cualquier papá de la época podría tener, en este caso, eh, un gesto genuino, muy íntimo, personal, incluso popular, de cariño y de protección, insisto, a modo quizás religioso católico, evidentemente, pero aún así, en Latinoamérica, además, sabemos mucho de los saltitos, ¿no? Que se entregan, quizás antes mucho más, pero existían estos gestos de un elemento, de un artículo, de un objeto, un algo material que significara protección, cuidado, compañía, etcétera. Todo esto como en el marco divino, ¿no? Insisto, religioso y católico. Fue con esa visión que el padre de Ozzy Osbourne les regaló a Black Sabbath y a cada uno con su nombre de banda, ¿no? Su nombre, que eso es lo más notable, respetó, digamos, eso, eh, les regaló estas cruces. Y sin embargo, por el tono de la banda y todo lo que involucró el sonido y la oscuridad y las carátulas, las letras y demás, y la asociación que se hizo del rock, del heavy metal y de ahí en adelante, para qué decir, pero particularmente para Black Sabbath, que además había tomado su nombre de una película de terror, por lo tanto se asumía que esto era satánico, el hecho de que existiera esto colgado en el pecho de estos músicos significaba ya también una demostración, ¿no? de la sátira, de, de satanismo, digamos, ¿no? Un poco haciendo ver este objeto que, insisto, tenía un fin familiar y protector y demás, terminó siendo un distintivo en la carrera de Black Sabbath, particularmente de Ozzy Osbourne, y también de la imaginería y de la estética, no solo de la banda, sino que también en la historia del rock y del heavy metal, porque el legado de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne por lo menos logró una corriente que involucró a 4 o 5 décadas. Y lo más probable es que lo siga haciendo, porque no estoy contando aquellas bandas que del 2000 y en adelante con mayor fuerza han ido surgiendo. Yo me refiero a las bandas que de pronto ya venían y que hasta hoy las conocemos como grandes bandas, que fueron básicamente las que participaron hace nada más un par de semanas en esta despedida, también suerte de homenaje que se le hizo a Ozzy Osbourne. Otra cosa que puedo recomendar, y aquí espero no se me caiga porque pesa muchísimo, es esto. Wow, esta caja. Que esto es todo Ozzy Osbourne, solista. Todo, realmente todo. Incluso trae un disco de lados B, si mal no recuerdo. En fin, trae muchas cosas. eh, pero lo más importante, y por eso es que se los muestro, a ver si logro hacerlo,
lo voy a abrir acá y por mientras les cuento que, no sé si se logra ver. ¿Se logra ver? Es como un sello, oh, perdón, es como un sello, un certificado. Em, Creo que de estas se hicieron 5.000 copias. Esta es la 2733 y está firmado de puño y letra de Ozzy Osbourne. Esto es todo lo que trae, la verdad es mucho, mucho material. Em, y es un muy lindo box set porque, entre otras cosas, insisto, trae todos los discos en estudio, trae los discos en vivo de Ozzy Osbourne, em, y además algunas otras cosas. em, como por ejemplo, o sea, Live and Loud aparece, Osmosis está en, en esta caja, en fin, o sea, discos que realmente cuesta mucho conseguir, acá están. Y de nuevo, Ryan K. Smith es el que corta las lacas de los vinilos en la mayoría de las ediciones, si no en todas. Posiblemente en los últimos discos, como Scream y esos, no participa, pero en los anteriores está metido en todo. Por lo tanto, también ahí hay una garantía de muy, muy, muy buen sonido. Yo me he devorado cada uno de estos vinilos que están en esta caja. De hecho, no se los puedo mostrar porque, insisto, es bastante complejo hacerlo, pero está lamentablemente bien mal lograda. Eh, pero bueno, es mi joyita a la que le tengo tanto, tanto cariño. De hecho, y a propósito del FlexiDisc, en esa edición, porque de esta caja se editó eh, una nueva que incluía los últimos discos, Patient Number 9 y el anterior, Ordinary Man. Ordinary Man, que aquí en esta caja no viene porque es anterior a todo ese proceso. eh, y que además venía esa nueva edición que se lanzó hace unos cuantos meses, venía con un slip mat, ¿no? Que es esta fundita que se le pone al tocadisco en el que va debajo del vinilo y es justamente para suavizar el disco y demás, en fin, o sea, qué sé yo, se entiende. A cambio, porque en esta primera edición de esta caja, esta es una primera edición de la caja, no venía eso, pero venía también un flexi disc con I Just Want You, si no me equivoco, una canción de la época de los Osmosis de Ozzy Osbourne, pero en su versión demo. Y de hecho, no sé si se lo mostré bien, pero es un tocadisco, ¿no? Es un tocadisco. Esto con una aplicación del celular y la cámara uno lo ponía y esto giraba, este brazo también se venía aquí, en fin, como que se prendía. Bueno, aquí esto tiene como un plinto, un tocadisco. Y ahí venía esto, venía así en el fondo. Bueno, se entiende. Así que, bueno, realmente, insisto, una edición gigantesca que me demoraría mucho, mucho tiempo mostrándosela, pero que trae todo y que, de nuevo, no solamente por lo espectacular de la caja, sino que además porque tiene lacas cortadas por Ryan K. Smith, es que esta edición, esta caja se vuelve, bueno, además por el valor en sí mismo, en su época yo la compré por bastante menos de lo que hoy por hoy están los precios. Otra cosa que sabemos, los especuladores empezaron a subir inmediatamente los precios de muchas de estas cosas, producto del fallecimiento de Ozzy Osbourne. Y a propósito de Patient Number 9, y esto es lo último que les voy a recomendar, y esto sí les podría recomendar porque va a sonar mucho lo evidente de Ozzy Osbourne y se va a hablar mucho de lo evidente, pero si es que vimos, por ejemplo, en artistas como David Bowie o incluso, como les comenté, Ryuichi Sakamoto, historias y carreras de artistas en que hicieron discos o crearon obras y al tiempo después fallecieron y que no solamente por lógica esas últimas creaciones tomaban otra perspectiva con su fallecimiento, sino que realmente pareciera que quisieran decir algo. Me parece que aunque no es tan evidente, porque esto fue hace 3 años, en el caso de Ryuichi Sakamoto y para qué decir David Bowie, que solo fue lanzamiento de Black Star y fallecimiento a los días, eh, aún así esto tiene una perspectiva distinta. Porque aquí Ozzy Osbourne, en este que es su último disco en estudio, y si alguien quisiera hacer un parangón real con esto de
una obra, un algo que deja evidente y que después fallece, bueno, fue la despedida en el Villa Park, ¿no? En Birmingham, de hace 2 semanas. Pero sin embargo, es particular este disco de estudio porque es realmente increíble. Esta es la edición japonesa, música muy, muy, muy buena, pero además con invitados de lujo, o sea, Jeff Beck, Eric Clapton en la guitarra, amigos de toda la vida como Robert Trujillo, Chad Smith en la batería, Tony Iommi, Taylor Hawkins, antes de que él mismo falleciera, bueno, en fin, y tantos otros. ¿No? Me estoy quedando corto con la cantidad de invitados y nombres que aquí aparecen. Es un imperdible por eso, porque invita a que este sonido de Ozzy Osbourne, este legado de este tremendo, tremendo artista, sea compartido e interpretado por nombres como los que les acabo de mencionar y otros. Y eso también dice mucho de este disco, a modo de, insisto, despedida, si lo quisiéramos ver de esa manera, al menos yo lo quiero ver de esa manera, porque no es común que un artista, em, por mucho que sea como Ozzy Osbourne, que tuvo a lo largo de su carrera muchos músicos formando parte de sus bandas, no es común que haga un disco invitando a tantos artistas y queriendo demostrar esto desde ese prisma, ¿no? Eh, Ozzy Osbourne falleció, insisto, dejando un legado que tiene que ver con eso, con compartir, con pasarlo bien. Ojalá no con los excesos y adicciones que acompañaron a su vida, pero que finalmente hay que entenderlo también desde ahí. Fue la salida o el camino que él vio ante la ignorancia. Hay que entenderlo así. Fue un tipo que fue aprendiendo a porrazos, para algunas cosas más rápido, para otras les diría que nunca aprendió y se fue con esas cargas, pero siempre, siempre, siempre trató de dar lo mejor de sí, aunque en algunos momentos fue bastante incorrecto y decir eso es poco, porque hay cosas bien terribles en su historia personal y familiar, pero sin embargo ahí estuvo para poner la cara, para decir perdón y buscar la manera de seguir adelante de la mejor manera posible. Y eso generó que nos dejara, insisto, álbumes tan increíbles, una historia tan loca e inspiradora a la vez, em, y tantos discos y cosas con las que maravillarnos y recordarlo para siempre. Así que el humilde agradecimiento de este canal, de este humilde servidor también, para quien es, a mi juicio, el artista en términos incluso técnicos, aunque no haya sido un buen vocalista, pero sin embargo, así y todo, él se supo hacer notar, él supo dejar su sello, no habrá nunca otro como él, eh, y que también en términos estéticos, musicales, instrumentales y demás, siempre estuvo abierto, siempre estuvo deseoso de innovar, de probar, de ir hacia adelante, ir al frente con energía, con ganas, con alegría, con mucha entretención y mucho agradecimiento y amor finalmente. Así que eso, este video largo por lo demás, pero va a quedar como el agradecimiento y el momento en el que nos hemos enterado de que John Michael Osborne, más conocido como Ozzy Osbourne, falleció a los 76 años, después de 5 años con Parkinson y otras molestias devenidas de aquello, operaciones y demás. Lo más importante es que lo hemos acompañado en su vida y él siempre nos va a acompañar en la nuestra y en muchas otras que vendrán. Espero nos veamos, sigan escuchando música, escuchen a Black Sabbath, escuchen y lean también sobre Ozzy Osbourne para que podamos aprender también de qué es lo que pasa en estas locas cabezas. Que esté muy bien y siempre, siempre, siempre que sea con música.